Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es Obligaciones fiscales de las donatarias autorizadas, con la participación especial del maestro Elio Fernando Zurita Morales, quien es contador público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Cuenta con posgrado en Impuestos Internacionales ITAM Harvard, además del programa de perfeccionamiento en Dirección de Empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección. Miembro de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Catedrático y expositor en el área de impuestos en distintas instituciones a nivel maestría y conferencias. Invitado a diversos programas radiofónicos. Ha escrito artículos para el Boletín de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y sobre temas fiscales para el periódico El Economista. En la actualidad, funge como director general del despacho CP Elio T. Zurita García y Asociados SC. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres Loya. ¿Cómo están? Muy buenos días. Me siento muy honrado y tener el privilegio de tener aquí a mi buen amigo y excelente colega fiscalista, Elio Zurita. Bienvenido. Un gusto, mi estimado Carlos, gusto en verte. Y yo a todos los que nos ven, como siempre, una emisión más de este programa de los mejores fiscalistas. Y es cierto, lleva el nombre, estamos con uno de los mejores fiscalistas de nuestro país. Y hoy tenemos también un tema muy interesante y qué mejor tener pues la participación de Elio Zurita para que nos hable de este régimen de título tercero de las personas morales con fines no lucrativos. Elio, ¿qué nos platicas de este régimen? Pues yo creo, Carlos, que este régimen de título 3 va a tener un auge o ha tenido un auge y me explico por qué. Casi siempre cuando uno viene a exponer y quiere que el tema que uno trae sea el mejor, pero no realmente estoy convencido. ¿Por qué? Porque actualmente, ¿qué sucede? Ya la autoridad pues no te va a comprar que eres título 3 si no tienes ninguna obligación. Las leyes establecen obligaciones al título 3, entonces si yo sostengo es más complicado llevar la contabilidad y la cuestión fiscal de un título 3 que incluso de una persona moral título 2, porque es un híbrido. Es un híbrido que tiene obligaciones de persona física y de persona moral. Y entonces dice uno, oye, surgen dudas que creo que son muy válidas. Por ejemplo, ¿siempre me conviene ser título 3? ¿Quiénes pueden estar aquí? Desde ahí habría que empezar, ¿no? Porque dice uno, oye, está padre la fiesta, pero ¿estoy invitado o no? Déjame ponerlo muy, muy sencillo para la gente que nos está escuchando. De entrada, tú eres una sociedad, una asociación civil, de la forma que te hayas constituido, tú eres una persona moral y estás en el título 2. Solamente por caso de excepción pasa al título 3. Visto de otra forma, tú checas y dices, a ver, artículo 79, Ley de Impuesto sobre la Renta, es ¿dónde me puedo colocar? Y ojo, no olvidemos, lo que hace uno es una autodeterminación, porque aún en el caso de que sí me lo estuviera aceptando la autoridad, es responsabilidad mía clasificarme adecuadamente. Entonces, si juzgo y creo que reúno los requisitos, me incluiré en ese título 3, en ese artículo 79 y procederé a tributar como título 3. Ok, y una vez que por quizá excepción o no excepción, quiero pensar que si no estamos en un régimen general y yo tengo una actividad, ¿no? Pudiera estar. ¿Qué significa que sea una persona moral con fines no lucrativos? Ese es el título que recibe el título 3. Sin embargo, no necesariamente es exacto. Por ejemplo, un despacho de contadores tiene un fin económico, pero no de lucro. Y un despacho de contadores no está incluido en el artículo 79. Entonces, antes llamados no contribuyentes, lo cual tampoco es exacto porque hay ocasiones donde sí pagan. Pero entonces, ¿qué significa? No tengo un fin de especulación comercial ni económico. Está bien. Pero ¿qué sucede entonces? No nos vayamos por el título, vámonos por la esencia, solamente por caso de excepción. Y diría uno, bueno, ¿y por qué tengo un caso de excepción o a qué se debe? Si revisamos nosotros la lista de lo que viene en el artículo 79, son actividades que le corresponde al Estado realizar, más que a un particular. Sin embargo, reconoce el Estado que no se da abasto, y eso es a nivel mundial.
O sea, solicita apoyo del particular. Es correcto. Reconoce cuando el particular está haciendo una labor que originalmente le corresponde al Estado, reconoce y dice, bueno, está bien, con mi parte, que es el impuesto sobre la renta, como socio, no lo voy a cobrar, no te lo voy a cobrar y entonces te permito que tú sigas haciendo tu actividad que originalmente, como decíamos, me corresponde a mí. Ok, ya una vez que yo me encuentro en ese título tercero, ¿qué beneficios existen? Bueno, de entrada es muy interesante porque es muy general y muy específico. No pago de impuesto sobre la renta. Y entonces podría parecer esto enorme y tremendo. Oye, no pago impuesto sobre la renta. ¡Wow! Pero ojo, muchas de estas instituciones, todo el recurso que reciben, todo lo gastan. Entonces, válidamente te van a preguntar, ¿dónde está el beneficio? Si yo todo aquello que levanto, todo aquello que gasto, dime dónde está. Y ahí podemos ser muy puntuales. Está bien, todo lo que tú recibes te lo vas a gastar, está padre. Pero ¿qué sucede? Compras activos fijos y esos se van a depreciar. Si tú fueras título 2, sí pagarías impuesto. Estás teniendo un superávit, un dinero adicional en bancos, por ejemplo, porque vas a comprar algo, vas a hacer una inversión como institución, está bien. Si tú eres título 2, ¿qué va a pasar? Tendrías que pagar impuesto. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si yo soy título 2 y quiero comprar un edificio y vale 10 millones de pesos, no voy a juntar 10 millones, voy a juntar 14 millones. Para pagando el 30%, poder entonces tener 10 millones disponibles para comprar ese edificio. Siendo título 3, solamente me voy a preocupar por juntar esos 10 millones. O sea que, a ver, explícame. En este título tercero, ¿puedo gastarme el dinero en lo que yo quiera? No necesariamente así. E incluso, déjame ponerlo de esta forma. ¿Qué sucede? Si tú tienes un gasto no deducible, es un remanente ficto. Es lo que se le llama remanente ficto. Entonces, por ejemplo, un ingreso omitido. Y omitido no solamente estamos hablando que se haya hecho algo indebido, puede ser un error contable. Entonces ahí es donde paga muy caro ese título 3, tener una persona que no conozca del tema. Pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si recibe un donativo? Pero es un donativo en bienes, no es un donativo en efectivo, sino es un donativo en bienes que le dieron. Está aumentando su patrimonio. Hay que reconocer ese ingreso. Que me dieron pantalones para donarlo a los niños pobres, pero yo lo recibo en propiedad para después disponer de ellos y donarlo, es un ingreso porque aumentó mi patrimonio. Si eso no está reconocido, es un ingreso omitido, paga impuesto. O sea, es un mito que nunca pagas ICR. No, sí pagas, claro, y hay ocasiones donde pagas ISR. Por ejemplo, decíamos remanente ficto, ingreso omitido, compras no realizadas indebidamente registradas, y otra vez puede pasar por lo mismo, por errores contables. Que registro el CFDI que me mandan 80 veces, pues la primera está bien, las otras 79 veces es una compra que nunca se realizó y está mal registrada. Y por último, los gastos no deducibles. Gastos no deducibles, porque vengan prohibidos en ley, le hacen pagar al título 3. Y normalmente dirá la gente, yo no tengo de esos, está bien, comidas en restaurante, para poner un ejemplo. Sí. 91.5% no deducible, por tanto, hay que pagar impuestos. Entonces, sí hay ocasiones donde pagan impuestos, sí, y muchas más de las que se creen. ¿Y en cuestión del IVA? Qué interesante el punto. Recordemos nosotros, renta habla de personas, IVA habla de actos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué digo que es interesante? Porque en ocasiones, cuando estamos en presencia de un título 3, te dice, yo no pago IVA. Y no pago IVA, ¿por qué? Porque soy título 3. Grave error. Ese título 3 hace actos o actividades, prestación de servicios, enajenación de bienes, etcétera. Si lo realiza, tendrá que pagar un impuesto como cualquier persona. Entonces, definamos, título 3 es para renta. Título 3 no tiene nada que ver con IVA. Ok. Y ahí, perdón, pero hay un problema que puede estarse suscitando muy, muy fuerte. Y déjeme explicarme. Resulta que nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, una donataria autorizada, nunca es suficiente el dinero. ¿Por qué? Porque las necesidades son muchas y siempre están buscando las donatarias una nueva fuente de ingresos. Y en ocasiones resulta, pues no sé, organizar una rifa, a lo mejor organizan un desfile con fines benéficos, pero ahí empezamos ya a bordear en primera instancia
un donativo oneroso o remunerativo. Por ejemplo, en este último caso, cuando se da algo a cambio. Y el problema ahí, ¿en qué radica? Que quien lo está aportando no lo puede hacer deducible porque la ley de manera expresa prohíbe hacer deducible un donativo cuando este es oneroso o remunerativo. O sea, yo no le, al benefactor, suponiendo al donante, al bienhechor, que me da algo para ayudarme, yo no me puedo obligar a regresarle algo a cambio. Nada. Entonces, vamos a pensar que es una gran cena. Y dicen, donativo sugerido por la gran cena, 100,000 pesos. Lo lógico sería, por la cena te cobro 1,000, 2,000 pesos, lo que sea, lo que es esto, su valor de mercado. Y el resto es un donativo sugerido. Claro que el problema es que al ser donativo sugerido, podría la persona no darlo, ¿no? Sí. Esa es la problemática que te enfrentas cuando le dices a la donataria y dice, ¿y si no me lo dan, qué pasa? Ahora, pero ese es el menor de los casos. Menor de los casos, pero con un problema, que quizá quien está donando no lo pueda hacer deducible. ¿Pero por qué digo menor de los casos? Porque, ¿qué sucede? Hay ocasiones donde podría pensarse que hay una prestación de servicios. Y estaría grabado con IVA. ¿Qué pasa cuando tengo actos mixtos? Bueno, como cualquier contribuyente, ¿qué tendría que hacer? Identificar, ojo, identifico lo que es totalmente atribuible a esos actos o actividades grabados, a lo que es a exentos o no objeto, y después de lo no identificado se hace un prorrateo, como cualquier contribuyente. Pero ¿cuál es el gravísimo problema? Para renta, y ahorita me explico a este punto, quizá no tengamos ningún problema. Sin embargo, para IVA se pudiera pensar en una prestación de servicios. Tengamos cuidado. ¿Qué pasa? Es muy frecuente que los títulos 3, en específico las donatarias, le llamen cuotas de recuperación. Cuota de recuperación, cuota de recuperación. A partir de este año, por una reforma de ley, ya se habla de la cuota de recuperación y en miscelánea se define qué es la cuota de recuperación. Y entonces hay que tener cuidado porque dice prestación de servicios que corresponden a tu actividad y donde cobras un valor menor al de mercado. Pues está muy bien. Quizá esa misma definición y ese soporte que estemos dando nos lleve a pagar IVA. ¿En tu opinión estaría grabada la cuota de recuperación con IVA? Depende el caso, depende el caso. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo le llame cuota de recuperación, tengo que atender a la esencia. ¿Qué hice yo? ¿Presté un servicio? ¿Hice una gala? ¿Presté un servicio, por ejemplo, de publicidad? Hay ocasiones donde el donante me da su dinero y en teoría no le doy nada a cambio, pero la realidad es que yo me comprometo a anunciarlo en mi evento, a poner, no sé, su logo, etcétera, con ciertas características. Llega un momento donde es difícil definir, porque la línea es muy tenue, hasta dónde está dando un donativo o dónde es la prestación de un servicio. Normalmente título 3 te dice, no tengo problema, porque yo puedo recibir hasta el 10% de mis ingresos, de acuerdo al artículo 80, último párrafo, por conceptos distintos. Y aún si lo supero, no tengo problema porque existe un decreto presidencial que me permite hacer un acreditamiento, un estímulo para ya no pagar el impuesto. Todo está muy bien. Otra vez levanto la mano y digo, ¿y qué pasa con el IVA? Todo está muy documentado y quizá para renta no pase nada, seguro. Para IVA, ¿qué va a suceder? Si me comprueban que hay una prestación de servicios porque lo que yo hice fue publicidad, es una obligación de hacer o no hacer y con eso ya queda grabado. Y si viene por donativo, sería no deducible y además estaría grabado con IVA. Sí, claro, claro. Pero el grave problema, dividámoslo en dos. Si quien está haciendo el donativo se le comprueba que recibió algo a cambio, de entrada no es deducible. Correcto. Y hay un contrato muchas veces de por medio. Sí. No es que la autoridad lo imagine, es que el contrato lo establece. Y por otro lado, diría entonces la donataria, pues yo no tengo problema, si no es deducible para ti ni modo, pero yo no tengo problema. ¿Quién sabe? Repito, hay ocasiones donde ya se bordea la prestación de servicio y cuando es una prestación de servicio, pues de entrada, si no viene eximida, no viene exenta de pago de IVA, tendrá que pagarlo como cualquier. Y entonces la autoridad dice, para ti no es deducible, donante. Sí, Y tú como donataria me debiste haber cobrado el IVA. sí, correcto. Sí, correcto. ¿Qué otras obligaciones tienen las personas morales de ese título? Es interesante porque a veces dicen que es un permiso para pecar y no hago nada. No. El artículo 86 establece una serie de obligaciones.
Vamos a ponerlo muy sencillo. ¿Llevar contabilidad? Claro que llevo contabilidad. Oye, y emito comprobantes, claro. Y me emites un comprobante distinto por cuotas de recuperación, por ejemplo, prestación de servicios, lo que sea, y otro por donativos. Ok. Entonces, y tengo obligaciones, claro, pagas sueldos, tienes obligaciones. Es ahí donde digo, Carlos, que muchas veces las obligaciones de un título 3 son más fuertes, difíciles de cumplir que un título 2. Y déjeme explicar un poco, porque hace rato yo lo comentaba. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo enajeno un bien o presto un servicio a personas distintos de mis miembros, si supera el 5% tengo que pagar impuestos. Ya dice uno, caray, entonces habrá que tener cuidado. Perfecto. Voy a determinar un remanente. Perfecto. ¿Con qué reglas? Ingresos y deducciones, sí, pero ¿con qué reglas? Pues mira, lo normal es con reglas de persona física. Está muy bien. Pero si la mayoría de tus integrantes son personas morales, por ejemplo, sigue reglas de persona moral. Entonces, imagínense como contadores, si estoy yo llevando la contabilidad para efecto fiscal en la declaración anual, cuando voy a establecer mi remanente, ¿qué voy a hacer? ¿Bajo qué reglas? Persona física o persona moral. Pues vete a quien lo está formando, los integrantes. Entonces, ¿qué resulta? Que si son puras personas físicas, voy a flujo, por ejemplo. Correcto. Entonces, mi contabilidad está en base al devengado, porque eso es lo que la norma contable establece. ¿Y qué pasa? Tengo que hacer conciliación contable fiscal para que quede bien esa declaración. No la hice. Entonces, ¿qué pasa? Pues podrías tener un ingreso omitido. Y entonces pago de impuestos. Pero vamos un poquito adelante. Hay otros casos donde también tienes que pagar impuestos. Por ejemplo, para poner algo muy sencillo, enajenación de bienes. Pagan impuestos con reglas de persona física. Y la retención que en su caso le hacen tiene el carácter de definitiva. Entonces, nada más vamos a poner un ejemplo muy fácil y muy sencillo. Soy un título 3, enajeno un bien, vamos a pensar que tengo un terreno. Bueno, pues entonces me dice la disposición, tú vas a pagar impuesto. Perfecto, pago el impuesto porque es enajenación de bienes, así se establece en ese artículo 81, está bien, lo pago, no pasa nada. Y después, cuando quiero liquidar, ¿qué hago? Pues te dice, aplicas reducción de capital. ¿Cómo voy a hacer reducción de capital? Sí, claro, haces todos los cálculos que haría una persona moral del título 2. Oye, pero ese artículo 78, ¿qué no es para título 2? Sí, pero por remisión expresa, título 3 de no lucrativas, aplicas en el momento de tu liquidación ese artículo de reducción de capital, pero con un problema, sin CUFIN. Porque el artículo 77 no les aplica. Entonces, el impuesto que pagaste no sirve para efectos de la liquidación. Entonces, ¿perderías costo fiscal? O sea, pagarías doble, ¿cómo vamos a sería llamarlo la más utilidad fácil? distribuida, ¿no? Vamos a llamarle más fácil, pagarías doble. Pero eso abre la puerta para un tema muy importante. Siempre me conviene estar ahí. Y déjame ponerlo muy sencillo, porque es algo que siempre está todo el mundo dando vueltas. Y dices, oye, tu escuela, ¿quieres no pagar impuesto? Hazte donataria autorizada. Y van corriendo a hacerse donatarias. Está bien. ¿Qué repercusiones tiene? Pues tu patrimonio lo acabas de endosar. ¿A qué me refiero? Simplemente cuando te liquides, tu patrimonio se lo tienes que pagar a otra donataria autorizada. Entonces, imaginémonos que esa escuela, el terreno donde está vale 10 millones de pesos. Pues automáticamente, pues ya esos 10 millones de pesos se le irán y se le entregarán a otra persona. ¿Esa persona quién la elige? La donataria. Pero tiene que ser una donataria autorizada. ¿Con la autorización del claro. fisco? Sí. Donataria autorizada. Incluso, había una planeación que se hacía en opinión de la autoridad y para este año se estableció una disposición la cual nos dice, oye, si tú pierdes el registro de donataria autorizada, tienes 6 meses para recuperarlo. Si no lo haces, donas tus bienes. Okay. Porque había quien perdía el registro y por toda la vida se quedaba con los bienes. Con los bienes, pero ya no en título 3, pero simplemente decía, ya no los voy a dar. Porque parece algo que para nosotros contadores es muy sencillo. Oye, todos los bienes se los tengo que pasar a alguien, no hay problema. Ojo, ya no eres el dueño de ese patrimonio porque se lo tienes que entregar a alguien más al momento que te liquidas. E incluso no puedes dar beneficios sobre el remanente. Entonces, los dueños, en el ejemplo que decíamos de esa escuela, ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a estar viviendo si ya no pueden sacar dinero de ahí? Entonces tendrían que cobrar por servicios efectivamente prestados. Y bueno, pues ya sabemos entonces
Cuando queremos comprobar un servicio que efectivamente se prestó, pues tendríamos que hablar de qué tanto gravamen y qué forma se comprobaría. Ahora, de este título tercero, ¿quiénes pueden ser donatarias autorizadas? Ya me comentaste que las escuelas. Por ejemplo, si es un caso. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, las asistenciales de la fracción sexta que ayudan a gente de escasos recursos, etcétera, tienen que ser donatarias autorizadas. Entonces, cada una de las fracciones va estableciendo requisitos, condiciones y en ocasiones requisito indispensable es ser donataria. Sé que las escuelas tienen la obligación de serlo si quieren estar en un título 3. Es correcto. Pero hay otras que pueden serlo o no. ¿Qué beneficios tiene o qué perjuicios tiene ser donataria autorizada? Bueno, el más fuerte es que tu patrimonio deja de ser tuyo. O sea, si yo tuviera, vamos a pensar cualquier caso hipotético, tuviera la posibilidad de ir por título 3, pero sin ser donataria o siendo donataria, ¿cuál es el impacto más fuerte? Al momento de la liquidación, el patrimonio no es tuyo, se lo tienes que dar a otra donataria autorizada. Sí. Es muy fuerte. E incluso, vamos a poner un caso en las escuelas ahorita que tocábamos. Imaginémonos que una escuela, tenemos aquí la escuela y decimos, ¿quieres ser título 3, quieres no pagar impuesto? Tienes que ser donataria autorizada. Perfecto. Si a mí algún contador me planteara eso, yo diría, bueno, está bien, si la quieres hacer donataria autorizada, pero primero los bienes no pueden ser propiedad de esa escuela, que sean propiedad del dueño, de quien era originalmente, y ya después, en su momento, cuando se liquide, definen qué hacer con esos bienes. Pero ahora, esa escuela no necesariamente le va a convenir ser título 3. ¿Me explico? ¿Qué sucede si esa escuela vive del dinero? Porque hay algunas escuelas, aunque no se cree en este país, que viven de lo que su fundador les está dando. Le está fondeando de recursos porque no lo ve como negocio, porque hay que estarle metiendo dinero constantemente. Si fuera un título 2, eso se traduciría en una pérdida. Ah, no, pero como es título 3, pues ese concepto de pérdida no existe como tal fiscalmente. ¿Qué sucede entonces? Que por los no deducibles pagaría impuesto. Ok. Entonces, perdiendo de su operación, de su actividad, de su objeto, pudiera generar un pago de impuestos si lo que eroga, ¿no? Simplemente por esos no deducibles. Por esa prohibición. Exactamente. Entonces, ¿qué otros candados tiene ser donataria? ¿Qué otro candado? No puedes dar beneficio alguno sobre el remanente. Eso es muy específico. No puedes repartir el excedente, vamos a suponer, el remanente. No. E incluso, si se acuerdan, tenemos el artículo 28, fracción 30, donde habla de las prestaciones exentas de los trabajadores. Okay. Entonces, pues ese es un no deducible. Entonces, problema sin salida que se les presenta a las donatarias y que año con año a través de misceláneas se viene solucionando, donde se dice, no te preocupes, no te preocupes. En base a este 28, fracción 30, ese no deducible, no hay problema. Pero una lectura concienzuda de esa regla miscelánea, ¿qué nos da? Simple y sencillamente que es para los que están directamente relacionados, los trabajadores con la actividad de la donataria, su actividad específica como donataria. Se abre ahí la puerta. ¿Qué sucede con el personal administrativo? Pero ojo, ya no queremos preguntarle a la autoridad porque normalmente preguntamos y no nos va tan bien, ¿no? Seguramente nos van a responder lo que dice la regla. O sea, ¿es probable que la administración no forme parte de la actividad de la institución? Pues no es de la actividad, pero es que habla la regla, directamente relacionados con la actividad asistencial de la donataria. Entonces, de manera sumamente estricta, digamos, pues te lleva a que los sueldos administrativos, la parte exenta, son no deducibles y por tanto son un remanente distribuido que paga impuestos. Tremendo. Tremendo. Entonces, no siempre conviene ser donataria. Hay casos donde pudiera ser incluso que no conviniera estar en el título 3. Así de sencillo. Es decir, si yo soy donataria autorizada, no puedo repartir remanente. No. Aunque pague yo el impuesto. No se puede dar beneficio alguno sobre el remanente. El concepto es muy amplio. No solamente no repartir, beneficio alguno sobre el remanente. Entonces, oye, pero es que trabaja aquí como director general, le voy a pagar algo. Está bien. Entonces, la pregunta que surge en ese momento es, ¿y qué labor hace? Pues ya te digo, director general.
¿Y el Seguro Social? ¿Por qué no se ha pagado Seguro Social? Hay una subordinación y entonces la solución me lleva a un problema peor que la que pretendían solucionar, que lo que se pretendía resolver. Por ejemplo, ¿qué otro candado tiene ser donataria? Yo me imagino, a ver, en el caso de las escuelas, ¿tienen algún tope para gastarse en administración cuando obtienes donativos, verdad? Cualquier donataria, máximo el 5%. De gastos de administración. Gastos de ¿Qué administración. pasaría en los gastos de maestros? Esos son propios de su objeto social. Esos no habría problema alguno. Ahora, en la práctica lo que hemos visto es que nosotros, como donataria, como institución, tenemos que hacer la clasificación. Es decir, mira, esto es gasto administrativo, esto es gasto de dirección y esto es directamente relacionado con mi actividad asistencial. Separamos nosotros. Normalmente la autoridad dice, bueno, está bien, está correcto. Pero cuando no hacemos nosotros la separación y es la autoridad quien llega a hacerlo, revienta absolutamente todo. Y entonces, en el momento en que yo me pase del 5% de administración, Pues técnicamente estoy violando y me podrían sacar la tarjeta roja y ya no ser donatario. ¿podría perder mi registro de donataria? Es correcto. Entonces, la contabilidad tendrá que separar o diferenciar muy bien que lo que yo obtengo de donativos sí cumple con el 5% en administración. Lo demás va a otros niveles de atención, que me permitan mantenerme en el régimen. Objeto, exactamente, que relacionan con mi objeto social. Y eso, y no olvidar que los servicios no son sujetos de donación. Porque hay ocasiones donde dicen, bueno, pues es que tengo que hacer mi auditoría de estados financieros para que se vea que todo está bonito. El contador Carlos lo va a hacer, pero como es muy buena gente, pues me va a donar eso, no me va a cobrar. El servicio no es sujeto de donación, por propia definición del donativo. Es un contrato por el cual se donan de manera gratuita parte o la totalidad de los bienes presentes. Bienes presentes. No pueden ser los servicios sujetos de donación. Entonces, lo que se tendría que hacer en su caso, ¿qué sería? Me cobras por la auditoría X pesos, yo te pago y después tú me das un donativo, como dos hechos aislados. Ahora, hay donativos incluso que pueden ser condicionales. Por ejemplo, hay un caso muy sonado de los viveros de Miguel Ángel de Quevedo. Fue una donación que hizo el ingeniero Quevedo y esa donación está sujeta a que se destine para hacer una cosa, hasta que tienen plantas, un vivero. Al final del día tiene que ser un vivero. En algún momento a alguien se le ocurrió que querían cambiarle para lo que está hecho y la familia del ingeniero dijo, está bien, nada más que nos devuelves nuestros bienes porque están sujetos a esa condición. Tiene que haber una etiqueta, tiene que haber un destino. Puede haberla. Puede haberla. Si queremos, puede haberla. Entonces tú dices, voy a donar mi cuadro de Diego Rivera, siempre y cuando esté en exhibición permanente. Hay donación pura y hay donación condicionada. Es correcto. Y eso en los estados financieros tiene que ser reflejado. ¿Cómo se refleja? ¿En notas? Notas a los estados financieros. Okay. Entonces tú vas a decir ahí, existe una restricción sobre el patrimonio. Puede ser restringido de manera permanente o de manera temporal. Por ejemplo, está restringido a este uso, a esto, hasta que se cumpla algo. Bien. Sí. Ahora, algo que es muy interesante es, ¿qué sucede? Hay ocasiones donde tenemos miedo a obtener donativos deducibles en el extranjero. ¿Por qué? Porque decimos, oye, tenemos que ir y pedirle al SAT que nos autorice. Ya somos donataria, pero ahora queremos que nos autorice para recibir donativos del extranjero y eso es mucho problema y es complicado y me pide una serie de restricciones y cumplir otra serie de cosas. Ya no quiero. Pero yo creo que es un mal entendimiento el que tenemos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es para que sea el donativo deducible en el extranjero. Y vamos a pensar que nosotros tenemos en nuestro país una donataria que apoya a, no sé, a los indígenas, por ejemplo. Grupos vulnerables que están en la sierra, etcétera, y que eso normalmente en Europa despierta mucho interés. Hay una conciencia y realmente quieren ayudar. Entonces yo le hago la pregunta a las donatarias, ¿por qué no vas? ¿Por qué no por internet nada más? Levantas fondos de ahí. No, es que es muy complicado. No. Eso es si queremos que sea deducible, pero hay que tener cuidado. Para ser deducible tiene que existir un convenio firmado por México y el otro país. Esto significa que si hay un convenio firmado y cumplimos todos los requisitos, sí puede ser deducible. Pero ese convenio nada más tenemos firmado para donativo deducible con 2 naciones, Estados Unidos, y la segunda es increíble, Barbados. Ya. Nada más.
Entonces, si no es para Estados Unidos y yo quiero desde Europa, ¿para qué buscas que sea un donativo deducible en el extranjero? No lo hagas. Simplemente levanta el dinero y es un Y recurso yo obtengo ese ingreso. obtengo el No ingreso. necesito autorización. Ninguna. Yo soy contribuyente Soy para un título efectos 3. del mundo, Soy un declarado título en 3. México. Soy un título 3 normalito. Ya estoy metido en título 3. Simplemente levanto recursos del extranjero, de Europa, por ejemplo, y es un ingreso normalito para mí. Normalito. Bien, bien. Y ese recurso es realmente algo interesante para acá. Hoy no lo van a hacer deducible en Europa. No están preocupados. Muchas ocasiones nos hemos topado con que realmente no. Ellos quieren la ayuda. Quieren ayudar o puede ser que incluso su propia legislación sí se los permita deducir sin mayor trámite. Ok. A ver, a todos nuestros colegas que nos ven. A ver, Helio, dame las principales, por ejemplo, diferencias entre un título 2 y un título 3, por ejemplo. A ver, háblame del resultado fiscal que determinamos en un título 2. Sí, bueno, de acuerdo al artículo 9, nosotros partiríamos de ingresos, menos deducciones, menos PTU pagada, menos pérdidas de ejercicios anteriores en su caso, llegamos a un resultado fiscal y pagamos el 30%, vamos a llamarlo así. Y para acabar de dar la vuelta completa, de acuerdo al artículo 77, podría yo tener una CUFIN y repartírselo a los socios. Si yo ya se lo reparto a los socios, pues qué padre, qué bonito, lo recibe el socio. En los términos del artículo 10 no se paga un impuesto adicional, pero en la declaración anual, artículo 140, lo acumulan. Lo acumulan y acreditan el impuesto al 30% una vez que hayan piramidado. Digamos que esa sería la estructura cuando yo estoy hablando de un título 2. ¿Y ahí qué obligaciones tiene darle su constancia, no? Darle su constancia, sí, claro. Entonces, tenemos que en el artículo 76 tú pagas un dividendo, te dice dar una constancia donde venga si viene ese dividendo de CUFIN o no. Ya entregamos el dividendo, ya lo percibió la persona, acumula. Ese mismo artículo 140, a partir de 2014, me dice, oye, ¿pero qué crees? Que se le va a retener un 10% por concepto de impuestos sobre la renta cuando se paga persona física y esa CUFIN fue generada de 2014 y posteriores de acuerdo transitorio. Entonces digamos que ese sería el caminito para un socio. Entonces, ¿cuál sería la tasa efectiva del socio si quiere retirar ese mismo remanente en título 2? Bueno, es que aquí lo interesante, Carlos, es que pudiera ser un 42.86 de entrada que es el factor, pero no hay que olvidar que ese 42.86, si me explico, 10 millones de pesos o 10 de lo que sea, una vez que aplico el 42.86 y el 30% me va a dar esos 3 para que me queden. Voy al revés mejor. De 7 millones, vamos a ponerlo como valor, por 1.4286 me va a dar 10 millones. Al 30% me dan 3 millones. Así es como funcionaría. Sin embargo, esa persona física en su declaración anual pudiera estar pagando más impuesto porque tiene un tope del 35%. ¿Qué crece a partir de 3 millones de pesos? Sí. Pudiera llegar al 35. Pudiera tender, porque nunca llega al 35 exacto, pero tiendes a llegar al 35. Y luego, si el resultado contable proviene de 2014 a la fecha. Contable y fiscal. Porque contable y fiscal. Habla de CUFIN. De 2014 y posteriores me retienen el 10%. Pero tendría que haber resultado contable siempre. Una lectura muy estricta de ese transitorio es que sí. O sea, si la empresa no tiene para pagar a partir de un resultado contable, tampoco le puede dar efecto fiscal, ¿no? Sí, es correcto. O sea que si yo traigo pérdida contable y a lo mejor traigo una CUFIN. Ahí es un punto que habría que analizar con mucho cuidado, porque quizá alguien que nos está escuchando dice, si no mal recuerdo, la fracción 30 de los transitorios, dice, oye, yo lo estoy leyendo y no dice eso. Es que lo dice un poquito escondido porque dice, repartan. Y la que se reparte es la contable. Okay. Entonces, esa fracción habla de repartan, y habla de CUFIN. CUFIN es la fiscal, repartan es la contable, que es la que siempre se ha repartido, se puede distribuir. Ok. En un título tercero no existe eso. En un título tercero, de entrada. ¿No hay utilidad fiscal neta? Hay remanente. El concepto es distribuible. Eso es interesante que la ley te habla de remanente distribuible. Incluso cuando se distribuye le llama remanente distribuible. ¿Y qué pasa con ese remanente? Ese remanente distribuible, de entrada, si soy donataria me olvido, no puedo dar nada. Okay. Si no soy donataria, me voy al capítulo de otros ingresos. Digamos de una manera muy normal, me voy al capítulo de otros ingresos y esa tasa máxima.
Sin embargo, hay algo interesante, que si yo voy al capítulo primero, sueldos, salarios, conceptos asimilados, cuando me hablan de los conceptos que se asimilan a un sueldo, está el anticipo de remanente. Anticipo de remanente, sin distinguir que sea título 2 o título 3. Entonces, yo soy un título 3 antes de que se vaya el año, porque para que sea un anticipo de, distribuyo es anticipo de remanente. Entonces, tal como lo hace un despacho de contadores, sociedad civil, en el título 2 da un anticipo de remanente y se graba bajo estas características, tal cual lo pudiera hacer un título 3. Ahí en el resultado, a ver, háblame de la PTU. Dice uno, oye, vamos a ponerlo más fácil. ¿Un título 3 paga PTU? No, el concepto es que no, porque la PTU es participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Aquí no se tiene utilidad y no es una empresa. Ajá, y se toma como base, la utilidad fiscal. Yo no tengo utilidad fiscal. Okay. Puedo tener un remanente. E incluso, déjenme ponerlo de esta forma. ¿No pudiera determinar una renta gravable? No, por supuesto que no. E incluso pudiera haber algún contador que dijera, bueno, pero yo sí le quiero dar algo a los trabajadores. Cuidado, porque lo que le estás dando no es PTU. Entonces, el Seguro Social puede llegar y decirle, esto que tú diste a fin de año o inicio del año, ahí en mayo. Es un salario base. Es un bono, es una cosa e integra el salario. No se encuentra excluido porque no es PTU, porque no tiene su naturaleza. Entonces, aunque yo quisiera, no puedo repartir jurídicamente PTU. Ok, entonces estamos en título 2. En título 2 determinamos un resultado fiscal. En título 3 determinamos un remanente distribuible. Correcto. Que puedo distribuir si no soy donataria autorizada y que causaría en el capítulo de otros ingresos para la persona física, o si lo reparto durante el ejercicio, pudiera asimilarlos al anticipo de remanente, correcto. Ok, en resultado. Háblame del coeficiente de utilidad. No tienen, porque no realizan pagos provisionales. Entonces, un título 2 sí realiza pagos provisionales, tiene su coeficiente de utilidad calculado hasta el 10 milésimo. Okay. Está padre, pero un título 3 de entrada no hace pagos provisionales. Entonces, no hay pagos provisionales aquí, no hay coeficiente de utilidad. Háblame de la contabilidad electrónica. Bueno, perdón, nada más una pequeña precisión de lo que yo comentaba. ¿Qué es importante? Hay que distinguir. Hay ocasiones donde los contadores, sobre todo cuando inician trabajando con título 3 o con alguien que es una donataria, piensan que son parte título 2 y parte título 3. Entonces, si obtienen un ingreso distinto a sus fines autorizados, dicen, ay, caray, ahora yo tengo ingresos del título 2. No funciona así. Muy fácil. Yo, si tengo y me autorizan a hacer título 3, estoy dentro de título 3, completito. Solamente por caso de excepción establecido en el título 3, pago impuesto. Entonces, en el momento que yo ya estoy, decíamos en el artículo 79, ya me encontré ahí, así estoy dado de alta, todo bonito, todo hermoso, perfecto. A partir de ahí, no pago impuesto porque estoy en el título 3, salvo casos de excepción, pero casos de excepción localizados en el mismo título 3. Por ejemplo, entonces, vamos a tomar como referencia, y lo quiero subrayar mucho porque es un error frecuente que se tiene en los títulos 3. Resulta entonces, yo soy donataria autorizada y tengo ingresos distintos. Como le decíamos, pues, no sé, por ejemplo, organizo un concierto. O sea, ingresos distintos es actos de comercio. De lo que sea, cualquier cosa. Habría que ver nada más si en mi constitutiva me lo permite o no, y eso es otro boleto jurídico que hay que analizar. Pero de repente se ayudan vendiendo pasteles, organizando rifa, enajenando bienes, etcétera. Todo eso. Dice uno, ¿soy título 2? No. Eres título 3 de entrada, hablando para efectos de impuesto sobre la renta. Estás en el título 3 y ¿qué va a suceder? En ese momento que estás ahí, si superan el 10%, tienes que pagar impuesto sobre el excedente, sobre la utilidad que se genere, entonces vas a identificar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede entonces? Eso ha dado, y tengo que decirlo tal cual, pauta a abusos tremendos. ¿Por qué? Porque esta disposición de tiempos del presidente Felipe Calderón entra en vigor, entra y no entra, porque desde el primer año
se saca un decreto presidencial que les da un estímulo consistente en el impuesto que se causa. Y como me decía alguien por ahí, pues entonces ya es permiso para pecar, porque entonces ya viene reglamentado, ok, si me salió $1,000,000 de impuesto sobre la renta, ¿cuál es el problema? Pues simplemente tengo ahí mi beneficio del decreto presidencial y se acaba el asunto. Cuidado, ahí lo que los va a matar es el IVA. Volvemos otra vez al inicio. Este decreto, ¿cuánto es el último día de beneficio? ¿Cuándo empezaríamos a pagar ya sin poder acreditar? Todo este año lo tenemos como acreditable y desde que inició, ahorita me acuerdo la fecha exacta, pero se ha ido pateando todo el tiempo. Jamás ha entrado en vigor. Terminaremos 2017. A partir de 2018 tendría yo que hacer la separación de ingresos distintos. No, ojo. Esa separación ya la tengo que tener desde ahorita. Sí. La esencia que es, yo tengo que determinar en cuánto va a consistir ese estímulo. O sea, yo en enero conocería el total de mis ingresos. Sí, claro. Y si superaron o no superaron el 10%, tengo gastos perfectamente identificables. Mi contabilidad así tendría que venir, que es con mis rifas, con mis conciertos, con lo que sea, todo lo que yo estoy identificando. Ahorita no me cuesta porque tengo el decreto para poder acreditarlo. Exacto. Pero no me quita la obligación de empezar ya a identificarlo. Sí, claro, porque se da un estímulo consistente en la cantidad que se causa. Entonces tú tendrías que hacer una determinación en esencia. Ese decreto se supone que se muere este año. Sí, pero se ha ido prorrogando, año con año se prorroga, entonces realmente nunca ha entrado en vigor. Y esto se dio porque había dos tendencias muy fuertes en la administración. Una que decía, está bien, mientras destinen los recursos al objeto para el cual fue creado, no hay problema. Y otra parte, otra ala ahí de las autoridades decían, no, si hace una actividad empresarial que pague como cualquiera y con lo que le sobre que disponga y apoya a quien quiera apoyar. Pero quedamos peor. ¿Por qué? Simplemente porque sí se estableció, pero nunca ha entrado en vigor. Entonces tú podrías tener cantidades sumamente fuertes, pero cuidado, porque a veces dice uno, entonces cualquier ingreso distinto. No, porque hay cuestiones que son eximidas. Por ejemplo, hay una lista, ¿no? Sí, y déjame tomar un ejemplo que es interesante. Renta. Me tocó un caso donde la institución tiene aquí en el centro de la ciudad inmuebles que tienen mucho valor, que reciben unas rentas muy fuertes. Se supone que para operar en ellas. Ellos dicen, pues, ¿cómo voy a operar aquí si es una joya? Mejor cobro una renta y con esa renta pues hago mis funciones. ¿Ese ingreso no jugaría? No, porque viene eximido en esa famosa lista. Viene eximido en la lista. Ok. Y tengo entendido que a partir de este año el concepto de cuota de recuperación también se agregaría a la lista. Es correcto, exactamente. Siempre y cuando, y ahí tengamos cuidado, ya les decía, la ley no define cuota de recuperación. Reglamento para otros efectos habla de una cuota de recuperación. Dice reglamento, cuando tú recibes un bien donado, no lo puedes enajenar. Eso ya lo decía desde antes. Sin embargo, dice, pero puedes obtener una cuota de recuperación. Entonces venía un poco genérico todo el asunto. Y hablaba del 10% y cosas por el estilo. Pero ahora ya en miscelánea ya me dicen, oye, ¿sabes qué? Si es, y hace esa definición que quizá me puede estar empujando hacia el IVA. Hay que tener cuidado. Entonces, si no hay un decreto que me permita seguir aprovechando este beneficio, yo pensaría que a partir del 2018 yo tendría que identificar los ingresos y empezaría a pagar de ingresos distintos que no están eximidos en una lista que ya me dan, incluyendo la cuota de recuperación, por el excedente del 10%. Empezaría a pagar a partir de 2018. Exactamente. Eso es entonces las donatarias autorizadas, de alguna manera, pagarían de ese excedente de los ingresos distintos y de su remanente presunto. Si no soy donataria autorizada, ya tengo lo de ingresos distintos, ¿no? Pero ahí me dan solamente el 5%. El 5%. ¿Verdad? Sí, son dos párrafos diferentes y con un problema de tipo técnico. El del 5%... No tiene lista. No tiene lista, pero ojo, dice enajenación de bienes distintos de su activo fijo, prestación de servicios a personas distintos de sus miembros. Pero no dice que no sea para las donatarias. Entonces podríamos tener ahí una problemática porque ¿De duplicar? Pláticas con la autoridad
dice que no hay problema, que solamente se aplica el último párrafo para las donatarias, es decir, el del 10%. Sin embargo, ¿qué sucede? Si nos vamos a lo que dice exactamente la ley, habla el 5% para caso específico y el 10% para otros ingresos. Y déjeme poner en la mesa, hay quien puede tener problemas. Por ejemplo, soy un hospital, soy una donataria autorizada. Pues el 10%, mientras no lo superen, no hay mayor problema. Y yo recibo ingresos por lo que le cobro al paciente. Hasta ahí va bien. Sin embargo, si me dijeran que el 5% sí me aplica, yo estoy haciendo una prestación de servicios a persona distinta de mi miembro, porque esa persona que yo estoy atendiendo no es miembro de ninguna forma. Entonces, ¿qué resulta? Si les llegan a aplicar eso, los revientan al cielo. Sí. Entonces, en pláticas con la autoridad dice, no, esto no le aplica, no hay problema. Pero hemos visto cómo la autoridad en ocasiones cambia el criterio cuando no tiene un soporte escrito. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir con contabilidad electrónica? Como todos. Igualito. ¿Qué beneficio tiene en título 3? ¿En qué sentido? ¿Tengo alguna posibilidad de utilizar mis cuentas? Sí, bueno, si soy chiquitín, sí, si soy chiquitín. Ok. Las donatarias autorizadas, me parece hasta 2 millones de pesos. Sí, ¿verdad? sí, es lo que me refiero con ser chiquitines. Ajá. De ingresos en el año. Después tendrán que llevar contabilidad completa y contabilidad electrónica. Correcto, es correcto. Ok. En la donataria. Ahora, ¿Qué la otro- contabilidad, ¿cómo debiera de estar? ¿Cómo debería de estar Con la norma contabilidad? norma contable. Esa norma contable viene en base al devengado. Entonces, hay ocasiones donde el cliente te quiere matar. ¿A qué voy? Entonces, tienen una forma donde ellos están todo en base a flujo. Dices, no, la norma contable te dice que es en base al devengado. Es decir, si tú ya debes algo, por ejemplo, el clásico con un proveedor, ya lo debes, pues ni modo, señor. Ni modo, señor. O sea, hay que reconocer ese pasivo, pero viene el anual. Y entonces, si la mayoría de tus integrantes son personas físicas normalitas, no sociedades, no personas morales, tú vas en base a flujo. Tienes que hacer una conciliación contable fiscal para cumplir todo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tú reportas como contabilidad electrónica es en base a norma contable, no a norma fiscal. Bien. Entonces, yo no quisiera que nos despidiéramos sin llevar la atención a algo. Creo que es un área muy, muy fértil la cuestión de título 3 para los contadores. Es un área muy, muy especializada que lleva cosas donde ahorita la gente está tomando conciencia de lo importante que es. Ahora, hay gente muy exitosa que llega un momento en su vida que dice, bueno, pues yo ya quiero apoyar y devolver a la sociedad algo de lo que me ha dado, pero quieren hacer las cosas bien. Entonces, no soportaría de ninguna forma que hubiera un error o que su nombre se viera manchado. Entonces te dicen, por favor, apóyame con la contabilidad, la auditoría, la asesoría, lo que sea, pero hazlo bien. Necesito que estar seguro que mi nombre no queda salpicado de ninguna forma y están dispuestos a pagar. Es un área donde hace años no se veía tan interesante. Y otro, luego muchas veces ha habido los cuestionamientos de cómo tengo que registrar los donativos que me dan en especie. ¿A título de qué? La pregunta que tenemos que hacer es, ¿a título de qué lo recibiste? Así es. Tú lo recibiste para a su vez entregarlos a alguien, entonces tú solamente fuiste un canal, tú nunca recibiste como tal ese donativo. Entonces tú lo que estás pasando es un bien de un lado para otro, ese no es un ingreso para ti. Sin embargo, si yo te lo doy a ti y ya forma parte de tu patrimonio, tú lo tienes en propiedad y tú a su vez lo pasas en donación a alguien, sí aumentó tu patrimonio. ¿Qué valor le doy en el registro, por ejemplo? ¿Tengo que conocer cuánto fue el costo de la primera adquisición? Valor de mercado. Valor de mercado. Es muy simpático porque en ocasiones, y hasta risa me da, porque en ocasiones tenemos que nos piden un recibo de donativo, no sé, vamos a pensar un activo fijo. Y ves, y es una carcachita, lo que te está dando es una carcachita o una maquinaria que no sirve para nada. Y te dicen, oye, sí te la doy, pero pues, ponle valor de 500,000 pesos. Entonces, oye, a simple vista, no, esto no puede valer 500,000 pesos, 50, 100,000 pesos a lo más, pero hay un mal entendimiento. ¿Por qué? Vamos a pensar, ¿cuál es mi obligación? Ponle valor de mercado. Oye, si le ponemos 500, mira, ponle el que quieras. Para el señor no va a ser deducible 500. ¿Cuánto es deducible? Caso de activo fijo, el monto que tenía pendiente de deducir. Así de sencillo. Y si ya lo hizo deducible al 100%, Cero. cero. La donataria tendría que preguntarle si él tiene algún saldo pendiente de deducir o una parte aún no deducida y tendría que poner en el comprobante no deducible. No, a mí me parece que lo que tendríamos que decirlo es de esta forma.
Caso 1, yo estoy obligado a emitir un comprobante con el valor de mercado del donativo. Bien. ¿Cuánto va a ser deducible? En los términos del artículo 38 del reglamento, pongo el valor. Si quieres ya ser muy preciso, el importe deducible en los términos del artículo 38 reglamento de impuestos sobre la renta, es el saldo por deducir en la contabilidad del donante. Se acabó el asunto. Por ejemplo, ¿Y si ya lo hizo totalmente deducible? no hay nada deducible. No hay nada. Pero al margen de que yo le ponga en el comprobante o no la leyenda. No, ya no O es- sea, la deducción es simplemente para que lo otorga y él tendrá que cumplir los requisitos. Reglamento te dice, si el bien ya fue deducido, por ejemplo, si en el momento que tú llevabas compras ya lo hiciste deducible, o persona física. Ya no puedo deduces duplicar la compras, deducción. no puedes duplicar la deducción por mención expresa. Entonces, por ejemplo, fueran acciones. Tienes que ir al artículo 22 y determinar ese costo de las acciones. Entonces, aunque yo te dé un comprobante que diga 18 mil millones, eso no se deduce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí sí, muy, muy precisos. Entonces, cuando a mí me piden un comprobante por algo que no es, ¿vamos? Tú le tienes que dar valor de mercado y lo que va a deducir el señor viene muy claro, muy establecido. Ahora, no hay que confundir. ¿A qué voy? Puede ser que yo estoy... vamos a suponer el caso. Tú tienes una empresa, comercializa bienes necesarios para la subsistencia humana. Te dicen, antes de tú destruirlos, los tienes que ofrecer en donación. Se los donas a Eliosurita. Pero tú no haces deducible un donativo porque no lo es. Tú lo que es una merma, es una destrucción de inventarios. Técnicamente es una merma. Entonces tú dices, yo voy a destruir, pero por mención de una disposición lo tengo que dar, entregar. Pero no es una donación donde yo por interés propio, porque yo lo deseo, lo estoy donando. Lo regalo, no. ¿Por qué es tan importante esa separación? Porque recordemos que máximo el 7% de mi utilidad es lo que yo puedo dar como donativo. Entonces, si soy una empresa perdedora que en años anteriores he venido perdiendo, a lo mejor no tengo para donar, pero yo no quiero donar. A mí me están obligando porque a lo mejor esos panquecitos que yo tengo ya no están en mejores condiciones. Okay. ¿Qué otra diferencia? A ver, háblame de precios de transferencia. ¿Hay obligación en título 3 de hacer, por supuesto. de cumplir con ese? Por supuesto. E incluso la resolución miscelánea es la que te define cuándo se considera parte relacionada. Y por ahí está una informativa para cuando el donante presta servicios. Dicen que por alguna estrategia que por ahí se había visto. Ahora, también es importante que no se crea todo lo que se ve luego en las redes sociales, en el sentido de no dones porque mira esto que donas lo duplican y triplican la deducción. Okay. Yo de verdad que he analizado varias veces ese tipo de información que viene y no encuentro soporte alguno. No encuentro soporte alguno. Entonces, de por sí en México se dona muy poco. En Estados Unidos hay como 20 veces más donatarias que en México, proporcionalmente hablando por tamaño de economía. Entonces, el pensar que en México hay mucha donación no es cierto. Y con las pocas instituciones que quieren recibir donativos se encuentran acusadas, hay que tener cuidado. Si va uno a acusar, que sea con fundamento, pero no a tabla rasa para todo el mundo. Ahora, si el donante es persona física, también tiene el 7%, ¿verdad? Es correcto. Pero de sus ingresos grabados, ¿verdad? Es correcto, es correcto. ¿Y ahí sería una deducción personal? Sí, es una deducción personal, no es parte del capítulo, sino hasta fin de año. Hasta fin de año. Tendría que estar pagada antes de que termine el año. Sí, por Igual en supuesto. la moral, ¿verdad? La persona moral. Los donativos, para que tengan efectos fiscales, plenos efectos fiscales, tienen que estar pagados. Incluso hay que tener cuidado. Una vez me acuerdo que me tocó el caso de un donante que ya había dado un donativo, pero quería que le cancelaran el comprobante de año 1 y se lo pusieran como año 2 por efectos del 7%. Así es. Eso no es posible, la ley no da a escoger. Si fue un donativo, pues es cuando se hizo el donativo, si califica o no califica, pero no se puede llevar para otro año. Ok. ¿Y qué otra obligación tiene? A ver, por ejemplo, si yo recibo préstamos o aportaciones para futuros aumentos de capital o aportaciones de capital en efectivo, ¿también tengo la obligación de informarlo? Sí, pero en título 3 lo que tú manejas es un patrimonio. Ok. Vamos a poner casos muy específicos. Por ejemplo, tú tienes pagos al extranjero, también tienes que reportarlo. Ok. Entonces, no es un permiso para pecar. Ahora, hay un caso donde sí se cuece totalmente separado. Son los sindicatos. A los sindicatos se les quita 2 obligaciones específicas, pero que son las más importantes: expedir comprobantes y llevar contabilidad. Entonces, técnicamente, un sindicato, por ejemplo, tiene que cumplir con absolutamente todas las obligaciones, excepto
llevar contabilidad. Entonces, pues, difícilmente, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo reviso un sindicato? Es imposible. ¿En qué sentido? Pues, cualquier cosa se la tengo que creer, pero ¿qué pasa en la práctica? Cuando le quieren pegar, le tienen que pegar pues, por un tercero que sí lleva contabilidad o que sí pintó en sus cuentas personales. Y no me estoy refiriendo a nadie específico. Bueno, por los que nos ven, ¿qué podemos concluir, mi querido Helio, de este extraordinario tema, apasionante? Yo diría, ¿qué nos esperaría? ¿Cuál sería una buena tendencia para este título tercero? ¿Tú qué recomendarías al Congreso, al Ejecutivo, para mejorarlo, para enriquecer para este título? Bueno, quizá algunas imprecisiones que hay en las redacciones que de repente quisiera uno que cambiaran, como en muchos casos que existen, etcétera. Pero yo quisiera, Carlos, aprovechar el foro. Yo quisiera decirle a los contadores, es una muy buena oportunidad, hay que especializarse y te lleva aparte a conocer a gente muy interesante. Digo, normalmente todos nuestros clientes son muy interesantes, pero el título 3 te abre la pauta por la gente con la que tratas, de ser gente sumamente interesante que de otra forma difícilmente te abrirían una puerta. Bien. Ahora, ¿qué tanta gente hay especializada en México en este tema? No mucha. No, desgraciadamente no mucha. Porque antes se pensaba que cualquier secretaria podría llevar la contabilidad. Así es. Con todo respeto para las secretarias, pero se pensaba que como no pagaban impuestos no tenían que llevar contabilidad. E incluso había unas locuras. De repente había unas locuras. Ya sea por abusos o por errores, pero la autoridad ya les está revisando. Y está pegando. Tenemos que estar mucho más preparados, capacitados para enfrentar los nuevos retos de la fiscalización. Sí, correcto. Y entonces, los dos retos de la fiscalización, pero en específico, a título 3. Así Porque, es. como decíamos en un inicio, no solamente es saber reglas fiscales de persona moral. Título 3 lleva persona física y persona moral al mismo tiempo. Y en ocasiones brincas de un lado al otro y de una regla a otra. Entonces tienes que ir viendo qué es lo que aplica. Esta interrelación de diferentes títulos. Es correcto. Es mucho más amplio, mucho más integral. E incluso cuando tú vas a aplicar disposiciones, por ejemplo, de persona física, dices, ¿cuáles aplico? Acordémonos, personas físicas tiene capítulos. ¿Cuál aplico? ¿Las de en general o las de actividad empresarial y profesional? Y ahí empiezan a cosas muy interesantes. Para alguien que tenga una noche de insomnio, chequen los coches. Chequen qué efecto les genera el comprar un coche. El rentar un coche en un título 3 parece un tema muy sencillo. Váyanse a las personas físicas con otros ingresos de otros capítulos que no sea actividad empresarial y profesional y van a ver que no pueden deducir un coche. Así es. Entonces, es muy interesante. Lo cual podría generar remanente presunto. Ficto, remanente ficto que tendría que pagar impuestos. Ay, caray. Bueno, pues está apasionante. No nos despedimos sin antes darle un reconocimiento al contador Helio Zurita Morales. Y por supuesto, bueno, pues estos programas se hacen con los mejores fiscalistas. Y entonces agradezco mucho la oportunidad de la conducción a GBA y le entregamos este reconocimiento. Helio, muchísimas gracias. ¿De qué, mi estimado Carlos? Con gusto. Entonces nos despedimos y entonces estamos aquí pues a la orden. Muchísimas gracias.